con mayor frecuencia lo que significa la coyuntura política y electoral con miras al próximo 11 de abril de 2021. Y más aún en este clima político que estamos atravesando con decisiones parlamentarias que van dejando un sinsabor a la población y aún con posiciones del Ejecutivo, posiciones oficialistas que también generan más de un malestar y dolor de cabeza a toda la sociedad, entendiendo de que intentamos ser parte, testigos presenciales de una clase política decente, proba que al menos genere mejores condiciones, mejores bases de crecimiento y desarrollo para nuestro país. Y en ese clima político hay partidos políticos que van justamente ajustando cosas para que se puedan presentar a los próximos comicios electorales. Y conversamos en estos momentos con Roberto Sánchez, quien es presidente del partido político Juntos por el Perú, a quien lo tenemos ya enganchado en esta transmisión vía Zoom. Señor Sánchez, buenas tardes, bienvenido a Vescable. Buenas tardes amigos, y gracias más bien por la posibilidad de dirigirnos a todo Lima, particularmente también a todo Lima Este, San Juan de Lurigancho. Por favor, coméntenos un poco sobre lo que significa Juntos por el Perú, para que la gente vaya un poco más identificando. ¿Cuál es la ideología, la doctrina partidaria de su agrupación? Juntos por el Perú es un partido político, un partido frente, donde confluyen diferentes organizaciones de base doctrinal socialista, progresista, social cristiano, movimientos católicos, que en realidad nos hemos agrupado sobre la base de un programa de cambios importantes para el Perú del Bicentenario, donde confluimos precisamente en esa mirada importante que luego de 30 años de un régimen político, económico, neoliberal, realmente las brechas de calidad y desarrollo humano son muy lamentables. En ese contexto, Juntos por el Perú, sobre la base del Partido Humanista Peruano, que nació hace 20 años, Juntos por el Perú hace 3 años, con ese horizonte hemos abierto la panorámica y la cancha, decimos, para confluir con otras organizaciones. Así como participamos en el proceso electoral que acabó en enero, ¿no? Donde logramos un respaldo de más de 730,000 votos, no alcanzó precisamente para tener una bancada parlamentaria, pero ha sido la primera vez de una campaña nacional con la representación de Juntos por el Perú, esta ocasión para el Congreso. Hoy, Juntos por el Perú se nutre no solamente con los y las mejores líderes del progresismo del país. Hoy, Juntos por el Perú tiene un acuerdo político con el Movimiento Nuevo Perú, con su líder, Verónica Mendoza. En ese contexto es que nos preparamos conjuntamente integrando a este colectivo progresista de Juntos por el Perú a otras fuerzas políticas como el sector del etnonacionalismo agrupado sobre la base del congresista Carlos Chavarría, pero también a todos estos colectivos de regiones muy importantes denominadas Venceremos Perú. Pero estamos teniendo en estos momentos diálogos muy valiosos con movimientos regionales en Tumbes, Piura, Moquegua, Pasco, Puno. Estamos teniendo acercamientos muy importantes también, por ejemplo, con Walter Adubiri, del movimiento allá en el sur del Perú, en Puno. Es decir, Juntos por el Perú es un frente político de la izquierda peruana, el progresismo, sectores populares de todo el país. Y nos alistamos. La posición de ustedes es contra el sistema, el status quo que en estos momentos está imperando, pro cambio de la constitución política. Mira, en esta época, qué difícil. Dime con 3 dedos de frente, qué peruano, qué peruana puede aceptar que aún con todo el fenómeno de la corrupción que tiene comprometido a todos los gobiernos presidencialistas que tenemos, aún con todo eso y aún con la pandemia, hemos tenido un gobierno y un Estado incapaz de proteger la vida de los ciudadanos más vulnerables.
Más de 70.000 familias han perdido un familiar. Dime si con ese indicador, ¿cómo vamos a estar de acuerdo con un régimen económico de privilegio y exclusión de las mayorías del país? Por eso es que creemos que para este periodo el Perú necesita un Estado soberano, nuevos Ya. marcos regulatorios entre el Estado, la economía y ¿Se la sociedad. necesita nueva constitución, señor Sánchez? Estamos convencidos, como muchos países en América Latina, hasta la estrella del neoliberalismo en Chile, no se resiste al cambio de constitución, porque las constituciones o son vigentes y responden a los problemas de la gente o no lo responden. Y en el Perú no responde a la Ya. necesidad de la gente. Por eso Y, creemos pero en... perdone que le interrumpa, hay muchos que, por ejemplo, mencionan que hablar de cambio de constitución, hablamos de una catástrofe política social que podría ocurrir, porque van a salir, como los califican de forma despectiva, los progres, los caviares, los comunistas, van a salir a demoler la democracia que tenemos en este momento, sí que en cierto modo, bien o mal, nos ha permitido estar vigentes dentro de la sociedad económica mundial. Hay ese temor, y sobre todo temor alentado por la parte de la derecha, esa corriente que aplica justamente el libre mercado en desmedro de los intereses ciudadanos. ¿Cómo hacerle frente a toda esa bataola de críticas y adjetivos que les ponen a aquellos que promueven una nueva constitución política? Lo mismo decía la CONFIEP y organizó una colecta entre los empresarios para defender, dicen, este orden y acabó en una corrupción total, comprando bancadas, comprando políticos, congresistas. O sea, ese régimen de corrupción es el origen de nuestra pobreza. No son los comunistas de Chile que están cambiando la constitución, es propiamente los sectores liberales, los sectores patrióticos chilenos, todo el Congreso chileno ha acordado cambiar su constitución precisamente porque esta pandemia y esta crisis está demostrando que necesitamos que la vida, las personas, la comunidad sea lo principal. No puede ser que el comercio, el vil negocio de la utilidad rentista sea más importante que la vida de las familias. O sea, es un convencimiento moral la necesidad de actualizar, de cambiar con una nueva constitución el marco legal del país. Eso significa un nuevo comienzo de respeto a nuestras comunidades quechuas, andinas, aymaras, amazónicas. Nosotros, como Juntos por el Perú, creemos en la inversión privada, Pero creemos en la necesidad. si se habla, por ejemplo, del socialismo, si se habla de qué es la vertiente suya, como nos estaba explicando, si la parte del progreso dentro de la doctrina de Juntos por el Perú, para muchos esto les suena a un nuevo Venezuela que podría desencadenarse en el país. Y más aún si tenemos una figura de alianza política entre Juntos por el Perú y Nuevo Perú que encarna Verónica Mendoza, constantemente vinculada a lo que es el chavismo y que en su momento Verónica Mendoza nunca pudo desligar ni decir, por ejemplo, si Hugo Chávez es un dictador o no. Nunca pudo decir si Nicolás Maduro es un dictador o no. Siempre evitaba la respuesta sobre posiciones claras que la gente esperaba saber si es que su política de gobierno marcaría distancia de lo que es Hugo Chávez o lo que ha sido Hugo Chávez o Nicolás Maduro, lo que es en estos momentos en Venezuela, cosa que nunca lo pudo hacer. Ahí no hay una mochila bastante pesada la que tendrán que ustedes dominar y manejar en tipos de campaña. Nosotros nos reafirmamos en que no debemos ser copia de ningún modelo económico ni político de ningún país. Ya. Nosotros tenemos que crear un modelo propio del Perú. No debemos aspirar a ser como Estados Unidos ni como Venezuela. Tenemos respetuosamente a lo que decidan la voluntad de esos pueblos, nosotros de reafirmarnos en un modelo peruano que significa la agricultura, la minería, los microempresarios, los servicios, las culturas vivas. Aquí tenemos que afianzarnos sobre nuestras fuerzas productivas, nuestras riquezas, nuestra cultura milenaria. No tenemos que seguir el manual
como en las otras épocas se hacía, de manual pro-soviéticos o pro-chinos o pro-norteamericanos. Nosotros tenemos que crear ese modelo propio del país. Es por esa razón que Juntos por el Perú se fundamenta en nuestras tradiciones sociales y culturales del país. Estamos ¿Ya? convencidos que tenemos que Ya, desarrollar. por ejemplo, señor Sánchez, Uh-huh. en el tema agrario, ¿qué es lo que plantea Juntos por el Perú? ¿O qué es lo que se puede manejar en un posible gobierno de las alianzas que usted ha mencionado hace unos instantes? ¿Cómo manejaría la agricultura? Entendiendo que los campesinos ahora mismo vienen clamando por atención, porque no hay capital suficiente para la siguiente campaña de siembra, porque la papa se encuentra a precio de regalo y los campesinos prefieren dejar la papa bajo la tierra si es que, por ejemplo, el kilo cuesta 10 céntimos, como un campesino me había comentado hace unos días atrás. ¿Cómo manejar el tema del agro en este país que importa productos que aquí tenemos? Nuestro agro realmente, con todos los esfuerzos que puede haber hecho el gobierno nacional en estos años, no ha sido prioridad, por ejemplo, de transformación en el mundo de la innovación, la tecnología. Nuestro agro ha estado abandonado. Las comunidades agrícolas, los minifundios agrícolas, si bien es cierto, son también todo un desafío de desarrollo. Nosotros tenemos que pensar que la agricultura, que no solamente es cultural y milenario en el país, es un basamento de un capital muy valioso que debemos de agregarle con innovación, con financiamiento, con ciencia y tecnología, con grandes acuerdos importantes para desarrollar no solo, como se viene haciendo ahora, con un ¿Ya? régimen especial para la agroindustria. Necesitamos invertir no solamente con alianzas importantes del sector privado, sino como una bandera propia nacional, la necesidad del desarrollo agrícola. ¿Ya? Por Estamos ejemplo, convencidos de grandes programas de financiamiento a la micro eh, eh, predominio de la agricultura familiar, sino también como a la gran industria en el sector de la agroexportación. Sí por necesitamos ejemplo, invertir en ese sector. ya, sí, bueno, siempre se dice que una cosa es con guitarra y otra con cajón. Poniéndonos en el contexto de que Juntos por el Perú ya está con el cajón. Si Juntos por el Perú hoy fuera gobierno, ¿qué es lo que haría en esta crisis de pandemia con los agricultores abandonados a su suerte, con producción que termina pudriéndose en el campo, con precios ganga que terminan imponiendo los grandes mayoristas, con importación de papa extranjera, papa congelada de grandes empresas, con importación de quinoa, siendo nosotros grandes productores de quinoa en el mundo, con importación de uno y otro producto que hace daño a la producción nacional? Y en tiempo de crisis, más aún. ¿Qué lo quería Juntos por el Perú si ahora mismo ustedes fueran gobierno? En primer lugar, declararlo de interés nacional. El desarrollo de la agricultura, por su valor económico, por su valor social, tiene que ser declarado de interés nacional, para de inmediato empezar a cambiar y reformar, transformar esas normas que están permitiendo que transnacionales de producción agrícola se privilegien sobre la base de la propia producción nacional, y no solamente lo vivimos con el fenómeno de la papa, la producción de la papa, sino también el maíz. Siendo productores de la papa, tú conoces los indicadores y los efectos nefastos que tiene sobre la economía familiar, sobre el país. Necesitamos priorizar esos productos claves que tiene el norte, centro, sur del país, nuestros pisos ecológicos en la costa, en la cuenca media y cuenca alta, para hacer campañas de producción con enormes apoyo, no solamente de la tecnología, sino apoyo también del financiamiento y el acompañamiento técnico para planificaciones de la producción agrícola en base a la demanda, en base a la capacidad que tiene, por ejemplo, la región Junín, la región Arequipa, de repente la región Lambayeque en el caso del arroz,
de repente la región. Es decir, tendríamos que hacer un plan nacional que nos permita priorizar con enfoque a mercado, con enfoque de valor social, los enormes importancias de nuestras tierras orientadas a desarrollar trabajo, alimentación, producción, empleo, que es lo que necesita la agricultura. Nuestra agricultura tiene que ser inyectada con miles de millones para la innovación, para la tecnología. Pero esa protección de hoy en día, por ejemplo, tendría que hacerse, en el hipotético caso de que ustedes estarían en gobierno, tendría que hacerse, por ejemplo, grabando aranceles a la importación de tubérculos tipo la papa, tipo el trigo, tipo el maíz, como la quinoa, productos que aquí tenemos. Ustedes propondrían que se pongan aranceles a la importación de ese producto para que desalienten la compra en el extranjero y consuman producto peruano. Mire, gran parte de la demanda interna que tenemos tiene que ser resuelta. O sea, vamos a promover que la producción nacional también esté a la altura de la demanda que se tiene en el país. Pero tenemos que tener la capacidad también de pensar en los productos emblemáticos agrícolas que son de alta demanda en el mundo, como por ejemplo los arándanos, como por ejemplo los espárragos, las paltas, los frutos. Creo que tenemos en el mercado mundial enormes posibilidades de desarrollar con valor social, con valor productivo, pensando en Claro, el país. pero yo le pregunto sobre Eso significa la importación de necesariamente. productos agrarios. ¿Cuál sería? ¿Y por qué es importante seguir girando en torno a ese debate? Porque hablamos de la seguridad alimentaria del país, porque estamos hablando de una economía que puede sacar de la pobreza a millones de personas, porque en estos momentos los campesinos, los que nos alimentan, nos llenan la barriga, se encuentran en condiciones de pobreza extrema, con su cosecha pudriéndose en el campo, o con la venta que no pueden hacer a precios justos porque va al mayorista y le impone un precio. Pero hay grandes empresas que es más fácil para ellas importar papa de Europa, traer arroz del extranjero, traer quinoa, traer maíz, traer trigo, cuando acá tenemos esa producción. En otros rubros, sí, la palta termina siendo un producto bandera en esos tiempos del país. El arándano, el Perú se ha constituido como el principal exportador de arándano a nivel mundial, a pesar de que no es un fruto oriundo de estos suelos. Sin embargo, le preguntaba, señor Sánchez, ¿qué hacer con productos agrarios dentro de la propuesta de Juntos por el Perú que son importados para proteger la producción nacional? ¿Grabar aranceles? ¿Poner aranceles, impuestos altos para que desalienten la importación y que consuman el arroz, la papa, la quinoa, el trigo, el maíz peruano? Yo creo que necesariamente hay un conjunto de políticas varias que tienen que implementarse y ser complementarias, ¿no? Por ejemplo, la política de aranceles debe de incentivar el consumo local, la producción nacional, y debe de gravar dentro de parámetros manejables igual la producción que puede venir de otros países. Pero no podríamos nosotros sobre ese valor solo comercial y de renta desconsiderar el valor social en la economía local que tiene nuestra agricultura. Sí creo que es coherente políticas regulatorias importantes. El Estado y su imperio de la ley y normas no puede bajar los brazos para dejar que la mano invisible resuelva esa ley de oferta y demanda y de precios. No, necesitamos intervenir racionalmente, reguladamente, como lo hace cualquier país, para garantizar que su producción local evidentemente sea de calidad e importante y que complementemos con importaciones las necesidades de alimento que se tenga como brecha en nuestra demanda. Creo que es necesario repensar y emitir una nueva política de aranceles, una nueva política también de financiamiento y de promoción y de incentivos a todos los operadores, a todos los que se dedican a la actividad en el agro. Creo que allí no solamente es un tema de aranceles, sino es un tema de inversión y el gobierno no puede ser solamente que tenga un rol subsidiario en materia de importantes sectores del país. Necesitamos la capacidad también de promover inversiones, de liderar inversiones
el agro nos puede sacar realmente de este alto riesgo que tenemos, no solamente por la anemia, la desnutrición y la importante soberanía y seguridad alimentaria. Creo que esos Claro. elementos son claves para un país, además, que ha dotado al mundo de productos tan importantes como la papa, ¿no? Claro, justamente por eso era mi insistencia en el tema del agro, porque considero particularmente como ciudadano y como periodista que es un aspecto medular en el desarrollo de toda sociedad, de todo país, que se garantice la alimentación. Hay naciones del mundo que padecen hambruna y acá tenemos productos que simplemente del campo no se recogen por la miseria de precio que terminan imponiendo ciertos sectores del mercado sobre los productores, condenando a los productores a una infinita cadena de pobreza y pobreza extrema. Para terminar, señor Sánchez, dentro de lo que es las alianzas que se vienen manejando Juntos por el Perú, ¿cuándo se podría conocer ya la plancha presidencial tentativa con miras al 11 de abril? Justamente hoy acabamos de concluir una reunión muy importante de la dirección política, la comisión política de Juntos por el Perú, en una reunión de trabajo con Verónica Mendoza y el colectivo también decisor de Nuevo Perú. E igual hoy en la noche, en la tarde, estamos concretando una reunión con los otros dos colectivos importantes que hoy confluyen en Juntos por el Perú, que es Venceremos Perú y el Movimiento Etnonacionalista. Con todos ellos estamos trazando ya, porque la norma ya dice claramente que el 12 de octubre es la fecha tope para la suscripción de alianzas electorales y el 30 o fin de mes es el plazo para conocer ya la lista de los candidatos. En estas reflexiones estamos partiendo nosotros con una precandidatura muy importante y se trata de Verónica Mendoza, quien estaría liderando y siendo la personificación de todo este colectivo, de todo este acuerdo para la candidatura presidencial. La plancha, ¿quién más la integraría? ¿Quién sería La, el primer vicepresidente y la segunda vicepresidenta? En estos momentos es la agenda de estos días. Hoy hemos estado abocados a los otros elementos importantes del acuerdo político, el reglamento electoral, la propuesta de con qué otros movimientos estamos también confluyendo, desde Puno hasta Tumbes, qué otros liderazgos. Estamos en reuniones muy intensas porque hay más de 21 movimientos regionales con inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones que están confluyendo con nosotros. Entonces, esa tarea de la selección de candidatos se determinará cuando convoquemos al proceso de elecciones internas. Formalmente hablando, las elecciones internas se van a efectuar todavía en el mes de noviembre. Hoy es el momento donde estamos, como te decía, aterrizando todos los liderazgos, todas las preintenciones, desde plancha hasta la representación del Parlamento andino, los peruanos en el exterior y propiamente la lista metropolitana de Lima y las regiones. En ese trayecto estamos y estamos seguros que creo que en los próximos 15 días vamos a poder tener una claridad respecto a la composición final de la plancha. Bien, le agradezco el tiempo que hemos podido conversar. Muchísimas gracias, que tenga buen domingo. Gracias a ti y saludar a todos tus los que le siguen, los televidentes, porque creo que hay una importante necesidad de informar, de afianzar, sobre todo de buscar una salida a esta crisis que tiene el país y que todavía no ha logrado remontar, yo creo, su crisis sanitaria, su crisis política, su crisis económica, y para eso está una propuesta donde ponemos la agenda de la gente en la política y el poder, y eso es Juntos por el Perú. Muchas gracias. Le agradezco. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con más aquí en Rumbo al Poder por Vez Cable Televisión, Canal 3. Por ahí. Porque la noticia está en la calle y tú eres parte de ella. Comunicarte con nosotros ahora es más fácil. Envíanos tus fotos y videos de emergencias y denuncias al 933-878-875. WhatsApp de Vez Cable Noticias. Porque tú también eres parte de la información.
solo